Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Juan Rivadeneira, director senior de Asuntos Públicos y Crisis del LICH en Ecuador. Es Máster en Political Management por la Universidad de George Washington, consultor político e investigador de opinión pública para campañas a nivel presidencial y local, economista por la Universidad Católica del Ecuador. Muchas gracias, Juan, por estar en nuestro programa. A sus 77 años, a punto de cumplir 78, y en su tercer intento por llegar a la Casa Blanca, Joe Biden gana unas elecciones muy disputadas en las que se impuso al presidente en funciones, Donald Trump. ¿Por qué fueron tan disputadas? Bienvenido, Juan, una vez más. Encantado, Wilman, y muchísimas gracias al Testimonial por esta gentil invitación. Para mí es un honor acompañarles. En primera instancia, dejar claro que pues en el mundo están sucediendo este tipo de procesos en los cuales muchas elecciones terminan siendo muy cercanas y muy pegadas, y esto obedece también a escenarios de alta polarización en varias democracias. Los ciudadanos también han tomado posturas, los propios políticos toman las suyas y cada vez el centro termina siendo una posición menos interesante para muchos, y más bien los opuestos y los polos terminan siendo varios espacios cotizados para varios candidatos, y ahí es cuando uno encuentra espacios en que las elecciones, como pasó en el Ecuador en el año 17, que también tuvimos una elección apretada, como ha pasado en otros países de América Latina y del mundo, en que pues los resultados a veces tienen esta tela de duda, pero en los Estados Unidos, que es el propósito de esta entrevista, quizá valorar varios temas. El primero es el que usted señalaba de inicio, que es este candidato con experiencia política. Sí, señor. El presidente Trump en su momento quiso endilgarle a Joe Biden el hecho de que era pues una persona que había estado mucho tiempo en la política. Lo primero es entender que el valor de la experiencia. Es un político que ha hecho casi 50 años de trayectoria política, Exacto. que conoce los problemas de la política, que conoce los problemas del Estado, ¿sí? Y tiene mucha más experiencia en lidiar con ese tipo de problemas. Así que básicamente el electorado que le da la victoria, ¿sí? Es un electorado que busca primero seguridad ante una situación global y muy compleja de cara a la pandemia, incluso en los Estados Unidos. Es decir, necesitan a alguien que sea pues un comandante en jefe, que pueda tomar las decisiones que tenga que tomar y sea la guía para un pueblo en términos de cómo solucionar un problema tal como la pandemia. Así que quizá el gran tema es la importancia de la política, ¿sí? Porque mucha gente fue a votar. Y la segunda, el hecho del valor de la experiencia, ¿sí? Y quizá finalmente este hecho también de las naciones que buscan un jefe de Estado que pueda atender sus problemas, como decía anteriormente, a partir de la experiencia. Juan, también habría que sumarle un cuarto elemento en la descripción muy acertada que usted ha hecho. El triunfo del binomio Biden-Harris, pues implica además que por primera vez una mujer ocupará la vicepresidencia de la República en los Estados Unidos. Que eso es otro tema de los temas maravillosos de la democracia norteamericana, que mucha gente no valora, pero que es muy importante, la participación de minorías. La elección del presidente Obama en su momento ya fue la representación de que una persona afroamericana podía ser presidente de la República, número uno. Y ahora tiene usted una vicepresidenta que es hija de migrantes, ¿sí? Y no necesariamente pues es el común denominador en los Estados Unidos, de manera que esto también envía un gran mensaje a la sociedad de la participación de las minorías, y después esta idea del propio sueño americano, del país en que se pueden hacer posible lo que a veces mucha gente cree que puede ser imposible. Exactamente, de padre jamaiquino y madre india, lo que significa que el escenario migratorio en los Estados Unidos encuentra una atmósfera de respiro, de actuación y de participación distinta, Juan. A ver, los Estados Unidos en todo su proceso ha tenido que pues, mantener ciertos controles como toda nación soberana en Exacto. torno al flujo de migrantes que tiene, pues de gente que entra y gente que sale. Sin lugar a dudas, ha quedado claro que el presidente Trump tuvo unos encuentros muy fuertes con este proceso de migración, tanto con los famosos Dreamers, como con pues, minorías, como pues, personas de otros países incluso que son acusados de terrorismo.
Entonces, eso marcó una etapa en la época Trump que ahora yo no creo que Biden tampoco es que no va a tener políticas migratorias, Sí. pero lo más probable es que tenga unas políticas migratorias mucho más, de alguna u otra forma, por decirlo, amables y comprensivas con situaciones de vida de gente que ha hecho toda una vida en los Estados Unidos y el valor de la migración, que es lo que pocas personas a veces destacan. Los Estados Unidos han sido construidos precisamente con la valiosa migración que han tenido en toda su historia. Y claro, el migrante también quiere acceder a salud y educación. ¿Podría entonces también esperarse un escenario un poco más democrático de participación, de accesibilidad en estos escenarios, Juan? Sin lugar a dudas. El problema es cómo va a enfrentar también Biden los, vamos a decirlo de alguna forma, escasos recursos que tiene todo el mundo en este Ujú, momento. No ujú. vaya a ser que todos crean que la economía de los Estados Unidos tampoco Claro. no está sufriendo lo que está sufriendo la pandemia y los servicios de salud han tenido un golpe muy fuerte. De hecho, es el país que concentra, si no me equivoco, el 25% de los contagiados a nivel global, Ujú. siendo una proporción mucho menor de la población global finalmente. Pero dicho eso, lo más probable es que el nuevo presidente Biden busque un acercamiento también en que estos derechos, el derecho a la salud, ciertos derechos que pueda tener, porque son derechos humanos finalmente, puedan también ser extendidos a los migrantes, ¿sí? O a personas incluso que están todavía en una etapa de regularización de su situación. Haciendo una descripción cronológica en referencia al triunfo de Biden, Juan, yo quisiera recoger su gentil opinión, pues considera la prensa internacional 5 razones para el triunfo del señor Biden. El primero de ellos, y busco también una respuesta suya, fue un voto anti-Trump, un voto de castigo al actual presidente. ¿Usted coincide? Ese escenario de polarización provoca precisamente esto, que los votos, ¿sí? Y esto pasa en todos los países, no es una novedad en los Estados Unidos. También pasa en el Ecuador, también pasa en Colombia, también pasa en Perú. Es decir, muchos votos de quien gana usualmente corresponden al candidato y otras personas también son personas que no quieren que gane el otro candidato. Y en los Estados Unidos es más fácil incluso de advertir, primero por el escenario de polarización que ha provocado el presidente Trump y segundo porque solamente tenías dos candidatos. Es decir, Exacto. aquí en otros países tienes pues un rosario de candidatos que a veces ese estudio en contra de quién está solo se puede evidenciar en una posible segunda vuelta si es que tienes dos concursantes, pero de arranque en los Estados Unidos tú tenías dos partidos sólidos, dos partidos que proponían a sus dos candidatos, entonces cada uno de ellos tenían, que también le pasó a Trump. Trump también recibió su votación y gente que no quería que sea Biden, ¿no? Correcto. Sí, señor. Un segundo aspecto, apoyo de un grupo de estados clave y se menciona Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Sí, además de otros, sí, han tenido un historial de apoyo republicano y que de repente pasaron a ser estados de que en este momento tienen un apoyo demócrata. Tanto así que ahora se está incluso haciendo el conteo para entender si es que Georgia, en la elección de los dos senadores, pueda llevar al Senado a tener un empate de 50 contra 50, que va a llevar eso a que la vicepresidenta Harris sea el voto dirimente, lo más probable en un Senado de llegarse a configurar así. De manera que también hay estos cambios. Florida lo mantuvo Trump, ¿sí? Que era un espacio también republicano de alguna forma y que también tiene todo un contenido simbólico a partir de una población cubanoamericana, venezolana también, que le dio un respaldo también radical al presidente Trump. Pero de otro lado, estos otros estados que también se han visto perjudicados por la situación económica, quizá también explican la primera razón que observaba usted en torno a esta posible oposición o rechazo a la situación económica en que vive. Un tercer factor se cita, Juan, una amplia participación ciudadana, el voto anticipado, una de las más altas o quizás la más alta de los últimos 60 años. Eso también favoreció de alguna manera para el triunfo de Biden, 74 millones de estadounidenses votando por él. Recordemos que en Estados Unidos el voto es opcional y las personas se movilizan a votar y los partidos movilizan a sus partidarios para que puedan votar y acercarse. Pues, y también hay un tema adicional, Wilman, el hecho de las facilidades que se han dado para votar. Exacto, exacto. Porque en la mitad de la pandemia, pues mucha gente tenía recelo. Y esto lo vamos a ver en elecciones también en nuestros países, porque va a haber personas que tienen miedo a acercarse a los centros de votación Uh -huh. ante un posible contagio. Pero ¿qué ha pasado en los Estados Unidos? Que tienes un sistema de correo que con críticas y con pues, virtudes que se les ha presentado,
ha funcionado de alguna forma y ha permitido el masivo voto de electores, sí que pudieron enviar sus votos a partir del correo sin tener que acercarse a una urna. Y el segundo punto, rápidamente, Sí, es claro, el hecho de que la política le importa a la gente. Esto de que la política no le interesa a la gente es un mito que manejan muchas personas, porque ahí es cuando uno se da cuenta, cuando la gente participa. Y la gente no solo participa cuando ve un líder o una persona, sino también cuando persigue una causa. de Y acuerdo. creo que Biden y Harris, al igual que Trump, también son personas que más allá de sus personalidades, movilizan causas y por ello, el primero, pues el presidente electo, se llevó casi 74 millones y el presidente en funciones 70 millones o un número cercano. Otra cifra que también se destaca como cuarto punto es que 235,000 personas fallecieron en los Estados Unidos en los últimos 9 meses, producto precisamente de la pandemia. Y claro, eso también fue un ingrediente, un elemento político determinante para la derrota del señor Trump, sobre todo cómo enfrentó este tema desde el ejercicio presidencial norteamericano, Juan. Es correcto, y ahí quizá dividir el espacio en dos partes. El primero es cómo lo manejó institucionalmente, ¿sí? Que en muchos casos, pues precisamente se siente esta evidencia de este problema con el sistema de salud eventualmente, pero segundo, cómo lo manejó personalmente. Recordemos muchas veces cómo él, incluso aquella publicación del prestigioso periodista Woodward, que en su momento pues resaltó el hecho que el presidente habría dicho en una declaración que esto era algo que no había que preocupar a la población. Es decir, cómo un estadista pudo haber tomado una decisión de esa naturaleza. Segundo, él puso en cuestionamiento el uso de la mascarilla, que hasta lo que sabemos, si bien no es todo lo que provoca que la gente se proteja, pero ya es una barrera para continuar con los contagios, ¿sí? De manera que él también personalizó el manejo y ese mal manejo pues institucionalmente le perjudicó, pero también personalmente, porque la gente decía, oye, necesitamos un adulto en esta habitación, ¿sí? Que pueda controlar precisamente una situación tan compleja para un país tan grande. Juan, y un quinto elemento, Biden se mostró como el candidato idóneo en el momento correcto. Usted en cierta medida ya perfiló una opinión respecto de la participación del señor Biden en esta oportunidad. Así es, Wilma, así es. Mire, en las elecciones también hay momentos y circunstancias y mensajes que provocan que la gente pueda tener simpatías o antipatías con los candidatos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hay un problema económico, si es que aparece una persona que es un gran gestor para resolver problemas económicos, bueno, pues tiene una posibilidad de enviar un gran mensaje de solución a los ciudadanos, porque eso es lo que buscan los ciudadanos. La gente en cualquier país, en cualquier democracia, busca precisamente que la canalización de sus necesidades, ¿sí? Tanto por los políticos como por quienes hacen la dirección de la función ejecutiva, ¿sí? Ellos puedan resolver esos problemas. En este caso, yo le decía pues al inicio de esta conversación que la experiencia de Biden, ¿sí? Y cuando usted ve los números en las encuestas, que no solo es la pregunta de por quién va a votar, sino quién siente usted que puede tener una mejor forma, ¿sí? Para lidiar con ciertos problemas del país, los norteamericanos pues aparentemente tendieron a pensar que hay una persona con experiencia que podría resolver ciertos problemas. ¿Cuánta atención puede prestar el señor Biden hacia América Latina y específicamente al Ecuador, ya para situarnos en la segunda parte de este grato diálogo con usted, Juan? Encantado, encantado, William, y gracias nuevamente por la invitación. Dos temas ahí importantes. El primero, que él tendrá una agenda interna que atender y esa Claro, agenda claro. interna pues también ocupará tiempo y ocupará recursos. Pero, dicho eso, el vicepresidente, hoy presidente electo Biden, recuerde que ha hecho más de una docena de viajes a América Latina. Sí, es una persona que ha Interesante. estado cerca de los temas de América Latina de alguna forma. ¿Sí? Para el Ecuador, pues ya hablaremos quizá algo más del tema, pero hay algunas oportunidades también. Pero en general, América Latina, también por un tema de interés de política internacional, lo más probable es que para los Estados Unidos no deje de ser un espacio importante para atender, importante para conectar, pero quería dividirlo así porque hay una gran agenda interna que resolver para los Estados Unidos Sí, y señor. después en este proceso ya pues de globalización y de intereses globales, a los Estados Unidos y al presidente Biden le interesará tener una buena relación con América Latina, sin lugar a dudas. Recordemos, y haciendo una brevísima historia, el 12 de febrero del 2020,
los presidentes Lenín Moreno y Donald Trump manifestaron su intención de llegar a un acuerdo comercial entre Ecuador y los Estados Unidos, un tema que ha sido postergado durante 17 años. Recordemos que en el 2003 estuvimos muy cerca de la suscripción de este tratado de libre comercio con nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos. Hoy se podría abrir la posibilidad, el nuevo presidente de la República que elijamos 7 de febrero, en abril, haya primero o segunda vuelta, naturalmente tendrá que poner toda su capacidad y su interés para llegar a este punto. ¿Cuán necesario es el acuerdo, Juan? Varios temas ahí, Wilman. El primero, entender que hay una suma de hechos que son ventajosos para el país. Luego de casi 20 años después de un presidente ecuatoriano que visitaba el despacho Oval, el presidente Moreno tuvo una reunión con el presidente Trump y con sus comitivas de los dos países, que eso es importante. Luego, la visita del secretario Pompeo al Ecuador también es un hecho relevante. Correcto. Luego, la visita del vicepresidente Pence al Ecuador fue un hecho muy relevante. Luego de ello, la recuperación en la agenda de seguridad. Ahora están las maniobras UNITAS, desarrolladas en el Ecuador. La agenda de cooperación a través del USAID, que también se ha activado. Y mire lo que pasó en estos días, ¿sí? Que se reunió el Consejo de Comercio y de Inversiones de los Estados Unidos, que es esta reunión entre el sector público y el sector privado de las dos misiones, que se encuentran para buscar un camino para un acuerdo comercial. El segundo punto es ese: el acuerdo comercial no es fácil de avanzar porque tiene un proceso. Sí, tiene un proceso que tiene que caminar por el Congreso, por los dos Congresos finalmente, ¿sí? Y tiene que encontrar un espacio también para ser tratado. No somos necesariamente la prioridad, pero sí podemos convertirnos en una prioridad, y por eso yo vengo diciendo que también mucho está en la cancha del Ecuador, ¿sí? Encontrar audazmente esos espacios para poder encontrar este acuerdo de comercio, que para el Ecuador será muy importante por dos razones. La primera, porque somos un país dolarizado. Y siendo un país dolarizado, necesitamos, ¿sí?, sostener el modelo y el régimen, que también pues son políticas de alguna u otra forma coordinadas con quien puede emitir la divisa. Y segundo, porque el acuerdo mismo provocaría ese efecto virtuoso de más exportaciones del Ecuador a los Estados Unidos, precisamente para recibir divisas frescas, que es lo que necesita el sector monetario del país. Recuerde, y como último ejemplo, lo que pasó con las rosas. Hace pocas semanas las rosas tienen cero arancel para el ingreso a los Estados Unidos, lo cual es una gran noticia para el sector florícola exportador. Muy bien, Juan, muchas gracias por esta participación inicial y naturalmente este es un espacio de opinión permanente para usted que lo ponemos a su servicio. Gracias por esta orientación y naturalmente los ecuatorianos como tal estamos expectantes de las decisiones que el gobierno norteamericano en cierta medida pueda también desarrollar y favorecer a nosotros, y qué mejor con un acuerdo comercial tan necesario para nuestro país, para la apertura y beneficio de distintos ítems, inclusive el mismo empleo y el tema migratorio, que también es otra gran razón. Hay millones de ecuatorianos en aquel país sobre los cuales también tenemos que pensar en su presente y su futuro. Juan. Encantado, Wilman, encantado, ha sido un gusto y pues estoy a las órdenes. Muchas gracias a Juan Rivadeneira, analista de temas internacionales, economista por la Universidad Católica del Ecuador, en su participación aquí en nuestro programa. Buena suerte, Juan. Encantado.